Bueno, pues como les he anunciado al inicio de la explanada, vamos a adentrarnos en el mundo de la última condesa nazi, de la mano de su autora, Viruca Yebra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Viruca, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Me alegro de oírte, Rubén. Hasta ahora. Un placer saludarte, un placer hablar contigo y que nos hables de esta última condesa nazi. Háblanos de Clotilde Van Haven, se llama así la protagonista, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es una novela, lo primero que quiero deciros es que no se ajusta a los cánones habituales. Es decir, no es una novela de nazis, no es una novela de judíos, no es una novela de alemanes, siendo todo eso. Es decir, tal y como nosotros lo planteamos, siempre se habla de que, bueno, pues en la guerra ha pasado esto con los nazis, con los alemanes, con los judíos, y esto es qué pasa después de la guerra. Porque después de la guerra todas esas personas nunca se sabe, nadie nos ha dicho qué pasaba con los alemanes que se quedaron sin nada después de la guerra, qué pasaba con los judíos que pierden a sus familias y no las encuentran, qué pasa incluso con los nazis, que algunos tienen delitos de sangre y no son juzgados, otros sí, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van? ¿Cómo viven? ¿Escapan de la justicia? O si no han podido escapar luego, ¿cómo siguen viviendo? De esto va la novela, del día después, ¿no? Bueno, pues se trata de una señora que en el año 45 tiene que abandonar un castillo rural, o sea, no estamos hablando de una rica, riquísima, pero sí hablamos de una persona que vive bien, que digamos que está en una situación de cierta comodidad y pasa a no tener absolutamente nada, pasa a vivir, a ser una refugiada más, como tantos otros que vienen ya huyendo de las huestes rusas, de los polacos, checos y todo, y los sajones que realmente tienen que ir a buscarse otra vida. Que esto es lo que le pasa a Clotilde von Havel. Clotilde es una señora, como has dicho bien, que vive en un castillo y de repente lo pierde todo y tiene que abandonar la Alemania de los años 40 y bueno, irá por diferentes sitios hasta acabar en la Marbella, una Marbella desconocida por todos nosotros, porque no es la Marbella de la posguerra, de la época de Franco, no es el país que vivimos, sino es otro mundo diferente, ¿no? Bueno, es que es un grupúsculo que en los años 60 se da aquí, que es una Marbella espectacular, es la Marbella de la época dorada, donde la gente que viene de Tánger Internacional, de haber vivido una sociedad abierta y que, en la que pueden dar rienda suelta a su propia vida, pues ven en Marbella un sitio donde pueden seguir haciendo más o menos lo mismo que hacían en el Tánger Internacional. Y ahí vienen no solamente los judíos, que deja de ser interesante para ellos Tánger, sino también los homosexuales que vivían en Tánger, los artistas, los escritores, todo ese mundo intelectual que aquí a lo mejor no se desarrollaba debido al franquismo, pero que vienen a Marbella y gracias a dos componentes básicos, uno al cura, que es una persona permisiva y que mira para otro lado y que deja que las personas desarrollen su vida con toda normalidad, y luego también el ambiente internacional que se produjo después de los años 50, en la que en torno a Alfonso Hohenlohe crea una sociedad pues muy avanzada, y esas dos cosas son dos componentes que se dan aquí en esa época y que permiten que esto sea un grupúsculo diferente. Y por eso se da estas cosas aquí. Si no nos hubiera dado, porque estamos pensando que estamos en pleno franquismo, ¿no? Acabas de hablar de dos personajes, el cura y Alfonso de Jongeloe. ¿Hay algún personaje real en la novela o todo es ficción? No, no, no. Por ejemplo, estos dos que acabas de decir, el cura es real y además yo tengo muchísimos datos del cura, porque además forma parte de la familia política mía, y Alfonso es real. Y todos los cameos de tanto de estos personajes reales son historias reales, son cosas que han pasado, que yo las he escuchado toda la vida y que yo las reflejo en una realidad metida dentro de la vida de la ficción de Clotilde, pero Clotilde tampoco es tan ficción. Lo que es ficción probablemente es el nombre de Clotilde von Havel, pero todo lo que le pasa, todas las anécdotas que vive, todo el mundo en el que está inmerso, le ha pasado a alguien, porque a lo largo de casi 4 años me he entrevistado con un montón de gente, señoras que tienen el prototipo de Clotilde, como yo digo, de mis Clotildes. Esas Clotildes mías les he ido entrevistando, les he ido sacando el jugo todo lo que he podido en la medida que se dejaban, porque no siempre te cuentan todo lo que hay, pero hay cosas que no me cuentan ellos y luego me entero por otro lado, con lo cual las hago polvo, pero porque
mucha gente te cuenta lo de la otra, pero no te cuenta lo suyo, pero la otra te cuenta lo suyo, con lo cual al final te vas haciendo el puzzle de todas ellas. Entonces, todo lo que ha vivido Clotilde en la novela ha sido vivido por alguien. Y eso es la realidad de la novela, que esta no es la ficción solo. Yo ficciono en medida que mezclo cosas y hago que no se entere nadie a quién le pasó tal cosa. Pero todas las cosas que pongo y relato en la novela le han pasado a alguien. ¿Con cuántas Clotildes has hablado? ¿Cuántas historias has conocido? 4 años da para mucho, ¿no? Muchísimas. Y podría dar, tengo todavía Clotildes para dar y tomar. Y además ahora van saliendo más Clotildes, ¿no? Porque el otro día estuve en Lisboa y hablando con una señora que tenía al lado, que no me parecía así como muy interesante. Al cabo de un rato pues terminé hablando con ella, pues no tenía más que hablar. Y el perfil, esto es otra cosa muy importante, que en la novela lo que hay que es olvidarnos de los estereotipos. Si tú ves un estereotipo que no te encaja con tu manera de ser, a veces no le das bola. Y por ejemplo, el otro día me ha pasado, que ya te digo, y al final una señora interesantísima que me apasionaba, que era una Clotilde pura y dura. Quizás más joven de las mis Clotildes, pero sí. Esta novela lo que es rompe clichés. Porque a lo mejor tú te encuentras con una señora del estilo de Clotilde y esto no me interesa. Pero si ahondas en ese personaje, ves que no es tan hierática como tú se puede presentar, sino que ella es lo que se está exponiendo una coraza para que no le hurgues en su vida y para que no le hagas daño, porque ya bastante ha sufrido, o simplemente pues no se fía, porque hoy en día pues la gente no tiene muchos escrúpulos para sacar la vida de los demás. Mientras tú la vendas, todo está bien, pero si tú no quieres, pues no hay derecho a que lo hagas, ¿no? Y entonces esto es lo que le pasa a estas Clotildes. Me pasó una cosa muy divertida, que me voy a un cóctel que era una señora que aparentemente es Clotilde, pero yo no pensaba que fuera una Clotilde, puesto que no daba la imagen, ¿no? Entonces cojo y me voy a su casa para pillar Clotildes. Y bueno, voy con varias y cuando ya me marcho me dice, pero tú no le has hecho la nuestra en una entrevista, ¿no quieres hablar con ella? Y digo, pues no sé por qué. Y dice la señora, hombre, esta señora ha sido durante muchos años la secretaria de Marlene Dietrich. Y digo, bueno, pero ¿qué me estás contando? Así que al final, pues rápidamente me fui para adentro y dije, oye, mañana estoy aquí haciendo una entrevista. Y me contó muchas historias, aunque el otro día la vi y me dice, oye, eso que dices de Marlene Dietrich no te lo he contado yo, ¿eh? Digo, no, tú no me lo contaste, pero hay varias biografías que así lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues ella dijo, pero ¿hay alguna cosa que dijera que no era verdad? Y dice, no, todo lo que has dicho se adapta a la realidad, aunque a mí no me ocurrió lo que tú has contado. Qué bonito poder conocer a personas que han vivido esa historia, ¿no? O han estado cerca de personajes tan importantes como el que acabas de nombrar. Hablabas al principio que esto no es una novela de nazis ni de judíos tal cual, sino es una novela, podríamos decir que es intimista porque ahonda en el interior de los protagonistas, de todos los personajes, explica el porqué de de por qué están así. Es que no te he escuchado muy bien, se ha Se ha entrecortado un poco las nuevas tecnologías. Sí, hablaba de que esta novela es intimista, habla del interior de los personajes, ¿no? ¿Por qué Clotilde es así? ¿Por qué tiene que huir? ¿Por qué le pasa por lo que le pasa, no? Bueno, porque yo si no doy un poco de mi propia alma, no sería una novela de estas características que te engancha al lector desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque es una novela de verdad, es decir, una novela que pones el alma, el corazón y la vida, como suele decirse, ¿no? Yo siempre digo que cuando escribo me río, lloro, lo paso mal, me lo paso bien, en fin, que si hombre, a lo mejor si no tengo tanto oficio como estos que han escrito 80 novelas, yo esta es mi segunda novela, pero es que va mucho de mí en la novela. Por eso los personajes muchas veces tienen tantas cosas que yo siempre le digo a cualquier lector, reto a que no te veas ahí reflejado en algún momento, porque es la vida misma. Está el amor, la decepción, los celos, la traición. Todo eso está dentro de la novela y de los personajes, y cada persona vive, como yo por ejemplo soy muy de tener muchas amigas y me cuenten sus cosas y yo le doy en la medida que puedo mi consejo, ¿no? Pues todas esas historias que muchas veces he vivido de amigas que me han contado lo que ha pasado con sus novios, con sus amantes,
con sus maridos, con sus hijos. Todo eso es un background que tengo yo ahí, que no hace falta que lo vea en un libro, sino que yo misma lo he vivido y entonces intento plasmarlo, ¿no? Hay personajes tan maravillosos como Bárbara Edan. Yo tengo una amiga que es más o menos parecida, que digo, bueno, si es que si no existiera tendría que inventarse, porque una amiga que se pone el mundo por montero, que le da igual lo que sea, y que cuando encuentra a alguien que no le gusta, le para los pies, eso es maravilloso, ¿no? En tu vida, ¿no? O una Lady Violet Stone, que es una mujer fuerte, una mujer tal, pero al mismo tiempo es una mujer, digamos, estirada, pero de su época, claro, pero con una filosofía y con un saber estar que te apabulla, ¿no? Este tipo de personajes en la novela están al orden del día. Incluso el propio nazi, que me dice la gente, pero si es que el nazi, el Ralph von Havel, es maravilloso, es un personaje que al final termina hasta captándote, interesándote y agradándote. Incluso me dice mucha gente, oye, ¿por qué le tratas tan mal? Y no es que le trate mal, pero es que es la vida misma, ¿no? Es un personaje controvertido, porque ¿qué es lo que es? Por culpa de quién es, pero al mismo tiempo él le gustaría ser otra cosa, que en realidad no pudo ser, y por lo tanto es un poco un personaje que le da pena al final de la vida, de pensar de que por ser hijo de quien es, no ha podido llegar a ser él quien es. Nos mantienes en vilo durante toda la novela descubriendo cosas de cada personaje. Has nombrado a Bárbara. Bárbara es una mujer judía que no le da importancia al problema judío, ¿no? Ella como lo tiene apartado, pero está disfrutando de la vida en Nueva York, por Efectivamente, ejemplo. es una señora que no ha vivido el holocausto como tal, y porque vive en Nueva York, porque es una señora rica por casa, y se puede con el mundo por montera este que hablábamos, pero luego después sí hay judíos que han vivido toda la crudeza del holocausto, y la propia Clotilde, sin haber vivido eso, ella le horripila a los nazis, pero sobre todo le horripila el negacionismo de los nazis, porque dice, bueno, una cosa es que yo no me haya enterado muy bien de lo que hacían los nazis, o que haya vivido la guerra de una manera, pero lo que no puede ser es que la peor muerte es haberla negado, ¿no? Y esto es lo que ella no soporta de los nazis que siguen siendo nazis después de la guerra. Hay otro personaje que para mí me parece muy interesante, que es el sobrino, el que la lleva hasta Marbella, ¿no? Que en un principio parece que es de los malos, pero poco a poco vas conociendo sus motivaciones. Sí, es de los malos, pero ves que no es tan malo. Por eso digo que muchas señoras, como además es un hombre elegante, guapo y tal y cual, pues eso tiene mucho morbo, ¿no? Porque al final este tipo de personajes le dan morbo a cualquier novela. Pero es un personaje que te lo hace cálido, su actitud, su forma de ser, su búsqueda continua del amor que no tiene y que no va a alcanzar, pero que podía alcanzar, lo que a veces los tiene en la punta de los dedos y se le escapa porque algo hace mal y siempre tiene que ver con su pasado. Y Clotilde no acaba de quererlo, no acaba de decir, bueno, pues si es que es la persona que más se acerca a mi marido, pues no lo acaba de querer por eso, porque en realidad al final él es lo que es y a ella no le gusta lo que es. Conoceremos a Clotilde, la última condesa nazi, si leemos esta última obra de Viruca Yebra. El final es muy bonito. El final es, bueno, por el final hay un paseo por la playa en el que demuestran ahí que, bueno, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y que todos tenemos detrás de nosotros nuestros problemas. Efectivamente, además es la realidad, la vida misma, es la soledad de una mujer que al final, fíjate, la primera persona que hizo una entrevista dice, qué pena que no me ha dado nada esta señora, después de ser una persona, una Clotilde impresionante, pero no, se negó a darme nada, pero sin embargo me dio el principio y el final de la novela, que fue la soledad. Y eso, fíjate tú, que cuando piensas que no vas a conseguir nada, te da una cosa tan importante como la soledad, que es una de las cosas que le pasa a Clotilde. Empieza sola la novela y termina sola la novela, pero una soledad tranquila y relajada consigo misma, cosa que no ocurre cuando empieza la novela, claro. Viruca, muchas gracias por estar con nosotros este rato. Dos novelas, la primera, El fuego de Flamboyán, ¿lo pronuncio bien? Sí, Camboyán es un árbol precioso que no sé si en Valencia se da, pero en el sur en Canarias, por ejemplo, es muy común y hay preciosos flamboyanes. Bueno, una novela, la primera que también habla del fenómeno de la migración, en este caso de Galicia, creo que es hasta Cuba. Sí, eso es una historia familiar que fue por ahí por donde empecé
a escribirla y empecé bueno, dar rienda suelta a mi interior y fue una novela muy intimista, pero bueno, esta sí que está cargada, un poquito subida de tono a veces, de más sexo que esta nueva, porque me decía un sacerdote, y las escenas hot están un poquito subidas de tono, digo, sí, sí, son hot, así que lo vamos a hacer. Son hot. Bueno, cualquiera de estas dos novelas son perfectas para regalar en esta época del año. Viene el Black Friday, pero también dentro de poco tenemos la Navidad. Yo me quedo con la última Condesa Nazi, que tengo ganas de leerla detalladamente y tranquilo. Muchas gracias, Viruca. Un placer. Tranquilo y la disfrutes, igual que a todos tus oyentes. Un placer. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, la última Condesa Nazi. Volvemos enseguida hablando de más cosas en la explanada.